seguir hablando del Señor. Yo les quiero invitar a que abran su Biblia. Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios ahora, ¿no? En un evangelio. Y yo quiero que abra su Biblia en el evangelio de Marcos. En el evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo 10. Marcos 10, 32. Marcos 10, 32. Y vamos a leer hasta el 52. Por favor, ponga atención porque aquí hay varios sucesos y yo quiero centrarme en uno de ellos en esta mañana. Marcos 10, 32. Dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos reunirnos libremente, Señor, a proclamar tu nombre. Es un privilegio, Señor, que la verdad no alcanzamos a dimensionar. Eso lo he hecho, Señor, de entender que tú alcanzaste nuestra vida con tu amor y te revelaste, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a entender ese privilegio y esa bendición. Y ayúdanos, Señor, a valorar el estar reunidos y poder hacerlo libremente, agradeciendo, Señor, lo que tú cada día haces en nosotros. Señor, y porque tú eres un Dios de propósitos, entendemos que este momento, el día de hoy, Señor, tú sabías quiénes íbamos a estar acá. Señor, y por eso entendemos que esta palabra es para cada uno de nosotros. Señor, no permitas que nada nos distraiga. Señor, y que tu Espíritu Santo sea guiándonos, amado Dios, para entender lo que tú quieres hoy día decir a nuestra vida.
Tú sabes, Señor, que tenemos historias de vida tan diferentes, formaciones distintas, experiencias de vida, Señor, diferentes. Pero en tu gracia, en tu sabiduría, en tu amor, Señor, sabemos y entendemos que tu Espíritu Santo nos puede llevar y nos quiere llevar, Señor, a ese momento, a ese instante, de modo que podamos nosotros ser confrontados y tomar decisiones que a ti te agraden, Señor. Por eso, amado Dios, ayúdanos a concentrarnos en nuestra propia vida y a no observar, Señor, ni comparar en la vida de otros. Padre Santo, pues nuestros ojos solo deben estar puestos en ti, Señor. Glorifícate, Señor, y rompe argumentos rígidos, intelectuales que pueda haber en nuestra cabeza. Abre, Señor, nuestra mente, Padre amado, para entender tu gracia, tu amor y tu voluntad. Gracias por estar aquí, papá. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, este es un relato de más o menos 20 versículos, no sé, 19, 20 versículos. Y la verdad que lo quise leer de corrido, porque hay distintas situaciones. Sin embargo, hay un hilo conductor. Y cuando estaba leyendo, ¿verdad? Y meditando y preparando este tiempo, precisamente el Señor me ayudó a entender un elemento común que aparece en este relato, porque si usted se fija, son dos escenarios, ¿no? Es como dos cuentos, perdone que porque estos no son cuentos, sino pero en el fondo son dos cosas distintas. Aparece Jesús, ¿verdad?, con sus discípulos. Y la verdad que, si usted se fija en los primeros versículos que leímos, Jesús comparte su sufrimiento. Jesús les dice, ¿verdad?, que lo que le va a pasar en algunos momentos más. Esta es una situación que está ocurriendo, ¿verdad?, muy cerca de la última semana que vive Jesús en Jerusalén antes de ser crucificado. Y resulta que Él les comparte, si usted vuelve a la lectura, lo que Él va a vivir. Dice el versículo 39, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en Él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Eso está compartiendo Jesús con sus discípulos. Incluso si usted lee el versículo anterior, dice que Él los tomó aparte, ¿no? Y Él les comparte algo que había en su corazón. Esto me va a pasar en algunos momentos más, en algunos días más. ¿Me entiende, no? Es obvio, usted lo lee en el texto. Pero si usted se fija, ¿verdad? Después que Jesús comparte y abre su corazón, hay dos discípulos, ¿verdad?, que pareciera que no estaban presentes o no entendían nada y estaban en otra. Porque después que Jesús, ¿verdad?, abre el corazón, esto me va a pasar, me van a escarnecer, me van a entregar en manos, ¿verdad?, de los gentiles, me van a crucificar, al tercer día voy a resucitar. Aparece Jacobo y Juan y le preguntan, Señor, ¿podemos estar contigo en tu gloria? Uno sentado a la izquierda y el otro a tu derecha. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad?, que de repente comparte en su casa algo y usted lo comparte con entusiasmo, ¿verdad? Y usted quiere que estén todos pendientes de lo que usted quiere decir y de repente termina de contar, ¿verdad? Y usted queda mirando a los demás y le preguntan, ¿qué hora es? ¿Qué provoca en su corazón? No entendieron nada. No, yo lo cuento de manera jocosa, pero en este texto vemos algo dramático. Jesús comparte, ¿verdad?, lo que va a suceder y los discípulos estaban en otra. Había una disputa. Si usted lee este pasaje, me parece que está también en Mateo. Si usted lo lee en Mateo, aparece la mamá de Jacobo y de Juan, haciendo una especie de lobby, ¿no? Jesús, te quiero hablar de mis hijos. Cuando tú estés en tu reino, por favor, que mis hijos estén sentados al lado tuyo. Ese es el lobby, ¿no? Buscar la manera de acomodarse, ¿verdad? Extra sistema, ¿no? Que hoy día, por lo demás, es toda una institución, ¿no? Hay muchos que incluso que venden lobby, sobre todo en el campo legislativo, ¿no? Pero los discípulos estaban en otra, ¿no? Y fíjense que si usted sigue el hilo del texto, se va a dar cuenta que, en definitiva, Jesús les da una lección a ellos precisamente de humildad,
de humildad. No sabéis lo que pedís, ¿verdad? A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizados, pero el sentado a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado, ¿no? Y más adelante Jesús habla precisamente de lo que es el servicio en el reino de Dios. Pero lo importante es entender, ¿verdad?, cómo se quiebra este momento tan íntimo que Jesús tiene con sus discípulos. Y aparece una pregunta, y es esa pregunta sobre la cual yo quiero conversar con ustedes hoy día. Porque Jesús, ¿verdad? Fíjense en el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y aparece la pregunta: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Jesús sabía lo que estaban ellos conversando, ¿no? Pero aparece la pregunta. Ahora, si usted revisa el texto, se va a dar cuenta que esa pregunta vuelve a aparecer en los labios de Jesús. El ¿qué queréis que os haga? Aparece también más abajo, pero en otro contexto. Dice el texto, ¿verdad?, que estaban en Jericó y había un mendigo, Bartimeo, que estaba en la berma del camino y supo que Jesús estaba pasando y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, lo llamó y le hace la misma pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y hoy día yo quiero que conversemos un poquito de esa pregunta. ¿Qué queréis que os haga? Es una pregunta que hace Jesús. Dos contextos, dos realidades, dos escenarios, dos experiencias distintas. El primer escenario, hombres muy vinculados, amados por Jesús, conocedores de Jesús, hombres que comparten con Jesús, que duermen, que comen con Jesús, que escuchan, ¿verdad?, su palabra, hombres que son absolutamente privilegiados porque Jesús mismo le comparte a ellos lo que hay en su corazón. Voy a morir, me van a escarnecer. Y el otro, un contexto de un hombre mendigo que está a la berma del camino, ciego, y que Jesús, al estar con ellos, con ambos, en los dos escenarios, les hace la misma pregunta: ¿qué queréis que os haga? Ahora, y perdonen que lo diga de esta forma, cuando descubrí esto, me quebranté inmediatamente. Porque leía estos dos textos y yo decía: ¿qué relación hay entre estos dos textos? No. Porque si usted se fija, Jesús va pasando. Jesús está en el camino, se dirige a Jerusalén, va a vivir su experiencia, ¿verdad?, de la muerte y de la pasión. Sin embargo, Él vive estas dos realidades. Dos personas o grupo de personas o corazones que tienen la posibilidad de acercarse a Jesús. Porque fíjense que el mendigo gritaba y lo hacían callar: viejo, cállate, molestoso. Y él más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que llegó el momento en que Jesús escuchó, ¿verdad?, se detiene y lo llama, pero le hace la misma pregunta que le hizo a sus discípulos: ¿qué queréis que os haga? Y esta pregunta es absolutamente vigente en nuestro tiempo. ¿Qué queréis que os haga? ¿Y por qué es vigente? Porque si nosotros nos aproximamos, ¿verdad?, y tratamos de entender lo que está ocurriendo, en el fondo, ¿verdad?, hay dos tipos de corazón que de alguna manera quieren expresar esa necesidad que sienten que tienen ante quien ellos creen que pueden ayudarles, pero sobre plataformas muy distintas, sobre una reflexión muy diferente, sobre una situación muy diferente. Jesús comparte con ellos, ¿verdad?, su dolor, su tensión,
pero ellos están preocupados, ¿verdad?, de quién es el más importante, de quién se va a sentar al lado de Jesús, quién va a tener el lugar de privilegio, quién va a tener la preeminencia, quién va a ser capaz de disfrutar, ¿verdad?, de aquellos beneficios, comillas, que solo puede dar Jesús a su lado, ¿no? Por el otro lado tenemos a alguien que está en una necesidad tremenda, alguien que se aproxima y que la verdad que no tiene mayores expectativas, es un mendigo. Fíjense que en la época de Jesús, aquellos que tenían defectos físicos vivían una experiencia triste porque eran considerados incluso que estaban siendo castigados por Dios porque algo habían hecho. Es decir, tener una enfermedad, tener un defecto físico, no solo además del problema que significaba la salud, sino que espiritualmente, religiosamente, esa persona estaba etiquetada porque era un pagano, porque era un incrédulo, porque era un idólatra, porque no tenía relación con Dios. Y por eso Dios lo había castigado y había permitido que él estuviese ciego, manco, en fin, lo que fuera. Entonces, aquellos que vivían esta experiencia, ¿verdad?, no solo estaba la limitación propia de la enfermedad, porque este hombre dependía de otros, evidentemente. Seguramente había un grupo de amigos, de familia que lo llevaba, ¿verdad?, a ese lugar para pedir. Sino que además, ¿verdad?, había un prejuicio sobre sus vidas, porque sin duda esa condición se la merecían. Y se la merecían, ¿verdad? Y Dios lo había permitido y Dios los había castigado porque algo habían hecho. Que es el sentido religioso que muchas veces tenemos nosotros, ¿no es cierto? Es el sentido religioso, es decir, cuando vivimos alguna experiencia o conocemos de algún hermano o hermana que está viviendo algo difícil, salta en nosotros ese impulso que lo asocia con obras, ¿no? Entonces, algo hizo o algo no hizo y por eso está sufriendo eso. Y caemos en el juicio, en el legalismo, ¿no? Son dos corazones diferentes ante la misma pregunta. ¿Qué queréis que os haga? Fíjense que esta pregunta confronta nuestro corazón, confronta nuestra vida. ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga, que Jesucristo haga contigo? Y esa pregunta, ¿verdad?, desnuda nuestra alma, porque nos obliga a pensar en aquello que es importante, o mejor dicho, en aquello que nosotros creemos que es importante. Por eso que no es una pregunta superficial. Fíjense que esa pregunta, ¿qué quieres que yo te haga, verdad? Es como, yo estaba pensando, es como la del mago o del genio que aparece en la botella, ¿no? ¿No? Ustedes han visto esos programas, el Aladino, ¿verdad? Hay un programa que se llama Mi Bella Genio, ¿no es cierto? Bueno, estoy hablando de los años 60, 70. No sé si alguien me acompaña en la edad, ¿verdad? Porque una vez di un ejemplo y un chico de arriba me dijo, cuando terminó la reunión, me dijo, pastor, tiene que explicar quién es, porque aquí nosotros no somos de otra época. Cuando hablé de Charles Heston. ¿Quién es Charles Heston, no? Bueno, existía una comedia que se llamaba Mi Bella Genio, ¿no? Donde había un astronauta que frotaba o te destapaba y te aparecía, ¿no es cierto? ¿Cómo? Jenny. Jenny, que Sonia. Y Sonia es mucho más joven que yo, pero sabe. Pero aparecía, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vinculamos el poder y la presencia de Dios con nuestro genio. Imagínense que aparezca Dios y nos diga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Por eso que no es una pregunta superficial. ¿Qué quieres? Esa pregunta abre la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Y confronta, por ejemplo, nuestra codicia. Confronta, ¿verdad?, nuestra envidia. Confronta, ¿verdad?, ese corazón que es engañoso y perverso en nosotros. Y nosotros vemos en estos dos escenarios precisamente algo de eso, porque incluso los propios discípulos, Jesús ha compartido lo que va a sufrir y a vivir, pero ellos están preocupados de lo que hay en su corazón, que en el fondo son lugares de privilegio. Y eso, ¿verdad?, evidentemente está marcado con el virus de la corrupción del corazón.
Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso. Miren, abran su Biblia en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, por favor. Versículo 5 al versículo 10. Jeremías 17, del 5 al 10. Así dice el Señor. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Me imagino que nosotros tenemos la versión Reina Valera. Pero miren, es lo mismo. Así dice el Señor, Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. Escuche, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Engañoso y perverso. Por eso que la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga, verdad? Confronta nuestro corazón y nos lleva, ¿verdad?, a responderla. Y nos lleva a establecer, ¿verdad?, nuestra escala de prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo realmente valioso para ti? Fíjense que, si usted se fija en estos versículos que leímos de Jeremías, en el versículo 6, por favor, dice, será como una zarza en el desierto. En la versión Reina Valera dice como retama, ¿no es cierto? Pero dice, será como una zarza en el desierto. Y mira lo que dice después. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Ese corazón, ¿verdad?, no se da cuenta. Es como una zarza en el desierto. Ese corazón engañoso y perverso. Y no se da cuenta cuando llega el bien. Fíjense que si uno se queda detenido en esa frase, no se da cuenta cuando llega el bien, uno lo puede asociar con estos pasajes que hemos leído, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos. Y uno se puede dar cuenta cómo la carne actúa en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta y asumimos que lo que estamos sintiendo y pensando es correcto porque lo hacemos desde la perspectiva de nuestro corazón egoísta, ególatra, personalista. Los discípulos habían escuchado, ¿verdad?, la confesión de Jesús. Voy a morir, me van a torturar, me van a escarnecer, voy a resucitar. Pero Jacobo y Juan, que estaban ahí, no se daban cuenta del bien, haciendo el paralelo con Jeremías. No se da cuenta el corazón perverso cuando llega el bien. Y Jacobo y Juan no se daban cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo, porque sobre ellos existía la prioridad en su corazón, engañoso y perverso, de tener lugares de preeminencia al lado de Jesús en su reino. Pero por el otro lado, ¿verdad?, tenemos otro corazón que clamaba desde su necesidad y sí se daba cuenta de que ya había llegado el bien. Dice el texto, ¿verdad?, que cuando supo que era Jesús, comenzó a gritar. Era el momento, porque si no gritaba, ¿verdad?, Jesús pasaba. Él era ciego, mendigo, no tenía posibilidad. Por eso que la pregunta, ¿qué quieres que te haga?, no solo confronta y desnuda nuestro corazón, ¿verdad?, sino que también nos da un espacio y un tiempo para responder. Nos da un espacio
y nos da un tiempo para responder. Porque puede que mañana ya no estemos. Entonces, no es una pregunta trivial. Hoy día, este Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo importante para ti? Pero ojo, cuidado, porque el corazón es engañoso y perverso. Fíjense que hay algunos pasajes en Proverbios que confirman, ¿verdad? En Proverbios capítulo 14, versículo 12, por ejemplo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. O Proverbios 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hermanos amados, ¿qué quieres que haga el Señor en tu vida? ¿Has sacado el corchito, verdad, de la lámpara? ¿Qué es lo que tú habitualmente le pides al Señor? ¿Cuáles son tus expectativas? Ojo, son todas preguntas relacionadas con esa. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que Dios pueda hacer en tu matrimonio? ¿Cuáles son, verdad, tus esperanzas de que Dios pueda resolver eso que tanto amarga y confronta tu corazón? ¿Cuánto crees tú que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer? Porque todo está relacionado con esa pregunta. Esa pregunta es profunda, queridos. Esa pregunta saca, como decía hace un momento, las prioridades de nosotros. Nosotros somos muy especiales, ¿verdad? Somos capaces de dar gracias a Dios porque llegamos al mall, ¿verdad? Y estaba todo lleno y encontramos estacionamiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor está conmigo porque no voy a dejar el auto afuera. Como si el Señor hubiese estado preocupado de darnos un estacionamiento. Mandó al arcángel Gabriel, ¿verdad? Y a Miguel. Ubiquen estacionamiento al pastor Guillermo. Pero cuando se trata, ¿verdad?, de restaurar la relación matrimonial con mi esposa, tenemos una opinión distinta. O cuando nos acercamos y clamamos, ¿verdad? Claro, lo hacemos, pero las expectativas son distintas. Nunca se olviden de Marta, ¿no? Sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero si hubiese llegado antes, no habría muerto. Esas son nuestras expectativas. Sabemos, pero no creemos. Corran la piedra, pero Señor, si te estoy diciendo, ¿verdad? Son 4 días, está hediondo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, queridos, la pregunta, ¿qué quieres que haga? Confronta, ¿verdad?, ese mundo interior nuestro. Por eso que es importante ese versículo que leímos en Proverbios. Que el hombre muchas veces es sabio en su propia opinión, pero realmente Dios es quien pesa el espíritu del hombre. La misma pregunta en 2 contextos distintos. ¿Qué quieres que te haga? Ahora, si usted se fija, ¿verdad?, la petición de ambos es absolutamente distinta. Y ojo con eso, ¿verdad? Porque cuando respondemos a esa pregunta, efectivamente, lo que estamos haciendo es revelando lo que hay en nuestro corazón. Uno podría pensar que la respuesta del ciego Bartimeo es como obvia, ¿no es cierto? Es obvio, quiero ver, pero no es tan obvia. Yo lo he dicho aquí varias veces, a veces, y perdón la redundancia, lo que parece obvio no es tan obvio. Claro, uno podría haber pensado que a lo mejor el mendigo pudo haber pedido una condición económica distinta, por ejemplo.
El tema económico, ¿verdad?, hoy día pesa mucho en nuestra vida. El tema económico, ¿verdad?, pesa demasiado. Es decir, hoy día nosotros podemos vivir una especie de evangelio medio parcial, digamos, porque tenemos momentos de espiritualidad hermosos, nos emocionamos, creemos en el Señor, pero cuando vemos nuestro presupuesto familiar, cuando vemos los ingresos que tenemos, ¿verdad?, cuando vemos las deudas que tenemos que pagar, ¿verdad?, esa euforia espiritual desaparece. Y aparece la amargura, aparece la queja, ¿no? Aparece la ingratitud, aparece la incertidumbre, aparece la incredulidad, ¿no es cierto? Podemos vivir momentos intensos, momentos hermosos delante del Señor, cantamos, nos emocionamos, lloramos, pero cuando vemos la condición de nuestro matrimonio, ¿verdad?, hay queja, hay frustración, porque estamos sumidos en una rutina, porque no tenemos intimidad sexual, porque ya no conversamos, porque no nos escuchamos, y cada vez que tratamos de hablar nos enojamos, peleamos, ¿verdad?, y prefiero no llegar a la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que es importante la respuesta a esa pregunta. Porque el mendigo pudo haber respondido otra cosa. El mendigo sabía lo que necesitaba. Él sabía, había una reflexión en su vida. Y él sabía lo que podía cambiar su vida. El mendigo, ¿verdad?, en su condición sabía lo que podía cambiar su vida. Ojo con esto. Porque muchas veces, ¿verdad?, al responder esa pregunta, ¿qué quieres que haga?, nosotros podríamos decir, Señor, cambia el carácter de mi esposa. O te pido por mis hijos, que ellos sean más responsables. Pero a lo mejor el problema no es mi esposa o no son mis hijos, sino que el problema soy yo. Entonces, cuando yo quiero responder a esa pregunta, tal vez yo debiera decir, Señor, cambia mi carácter, cambia mi vida, cambia mi corazón. Porque a lo mejor el problema en mi hogar soy yo, y no mi esposa, y no mis hijos. Y el problema en la iglesia, ¿verdad?, no es mi hermano, ¿verdad?, no es mi hermana, sino que soy yo. Entonces, cuando Jesús me pregunta, ¿qué quieres que te haga?, a lo mejor la respuesta a esa pregunta no es, cambia a mi esposa o cambia a mis hijos, sino que, cámbiame a mí, Señor. Renuévame a mí, Señor. Transfórmame a mí, Señor. ¿Se dan cuenta que no es tan obvio? Porque la respuesta a esa pregunta, ¿verdad?, de alguna forma confronta nuestra hipocresía muchas veces, nuestra ignorancia, nuestro dolor, nuestra baja autoestima, que son una serie de elementos que muchas veces distorsionan la manera en que entendemos y vivimos la realidad. Por eso que Proverbios dice, ojo, hay caminos que para el hombre son caminos de vida, pero su fin son caminos de muerte. Maldito el hombre que confía en el hombre. Esos pasajes, esa palabra de Dios profunda y sabia, ¿verdad?, nos están advirtiendo de cuál debiera ser nuestra respuesta a la pregunta de Jesús en nuestra vida. ¿Qué quieres que te haga? Entonces, antes de que nosotros pudiésemos responder, la advertencia es, ojo, cuidado, piensa, examina tu vida. ¿Dónde quieres que yo obre? ¿Cuál es tu real necesidad? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo es urgente? Porque hay mucha diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. A lo mejor el problema está en tu corazón. A lo mejor el problema, ¿verdad?, está en tu soberbia. A lo mejor el problema, ¿verdad?, está en tus resentimientos. A lo mejor el problema, ¿verdad?, está en esos recuerdos que aún no puedes sacar de tu cabeza y que te hacen pasar boleta tras boleta, ¿verdad?, todos los que se acercan a ti. Entonces tienes, ¿verdad?, que responder a esa pregunta, porque Jesús está. Fíjense que la respuesta de Jesús a los primeros, a Jacobo y Juan, fue, no puedo. Lo que tú me estás pidiendo no puedo, porque eso es de mi Padre. Él va a conceder quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Lo que yo sí te puedo decir es que tengas cuidado con tu corazón, ¿verdad? Porque hay algunos que se enseñorean, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, ¿verdad?, es servir. Es decir, Jesús le dice, no puedo hacer lo que tú me dices, pero te quiero enseñar algo. La lógica, ¿verdad?, en el reino de Dios es esta: servicio, humildad. ¿Pero qué le dice al ciego? Vete, tu fe te ha salvado. Qué respuesta distinta de Jesús, ¿no?
En la primera hay una enseñanza, hay una confrontación a un corazón. En la segunda, ¿verdad?, hay una acción de Jesús, milagrosa, portentosa, de salvación y de sanidad. Porque la perspectiva de la cual surgía la necesidad era diferente, distinta. Hermanos queridos, esto tiene que ver con muchas cosas que hoy día nosotros experimentamos y vivimos en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que nos ha hecho insensibles y nos ha cambiado las prioridades y las motivaciones de nuestra vida. Por eso que hablaba del contexto económico, financiero, que hoy por hoy, ¿verdad?, se ha transformado en un eje central en nuestra vida. Cuando nos encontramos en la calle, sobre todo los varones, ¿verdad?, ¿cómo te ha ido? Bien. Pero ese bien tiene que ver con lo económico. Ese bien no tiene que ver con la esposa, con los hijos. Ese bien tiene que ver con lo económico. Y cuando no es así, se resiente en nuestra vida. Porque nuestra mirada está fuertemente influenciada por lo que hoy día nuestra sociedad tiene como principio y como valor. Pero a lo mejor hay cosas en nuestra vida que son más importantes. Fíjense que usted me puede decir que no, que yo estoy equivocado, y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo le invito a que veamos lo que dice Romanos respecto a esto mismo. Miren lo que dice Romanos. Capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tú me puedes decir, pastor, estás equivocado, yo lo pienso así. Por lo menos conmigo no pasa eso. Yo sé exactamente lo que tengo que pedir. Yo tengo absolutamente diagramada mi vida y yo sé lo que es importante. Así que lo que tú estás diciendo, bueno, hasta por ahí nomás. Sí, pero lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir. No sabemos contestar la pregunta. Eso es lo que está diciendo. Por eso que dice ese texto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señor, no necesito tu Espíritu Santo porque la verdad que yo sé lo que necesito y sé que tengo que pedirte. Qué soberbio, ¿no? Qué arrogante. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Pero la verdad que en este tema yo ya lo tengo superado. Entonces te agradezco, a lo mejor ayuda a otros. La arrogancia y la soberbia de nuestro corazón. Hermanos míos, esa pregunta nos abre la puerta a una relación de vida y dependencia con Dios. Santiago, el libro de Santiago es aún mucho más fuerte. Miren, abran su Biblia en el libro de Santiago. Está más hacia la derecha. Santiago 4, del versículo 1 en adelante. Santiago capítulo 4, del versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Qué tremendo, hermano querido. ¿Necesitamos algún conferencista internacional que venga a explicarnos esta palabra? Necesitamos a alguien, ¿verdad?, de más al norte, ¿verdad?, de esta geografía, que nos venga a decir en un tono más o menos así como extranjero y explicarnos las 5 verdades. La palabra de Dios es clara, queridos hermanos. El Espíritu Santo de Dios habla a nuestra vida. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Dónde tienes problemas? ¿Cuáles son tus debilidades? No te escondas en tu autosuficiencia, en tu orgullo. Porque ni siquiera ustedes saben, dice la palabra, por todos nosotros, ustedes ni siquiera saben cómo pedir. Y piden mal. Pero yo he provisto de mi Espíritu que intercede por ustedes y que les anhela celosamente lo que acabamos de leer en Santiago. Este Espíritu Santo de Dios intercede por ti con gemidos indecibles, pero además este Espíritu de Dios te anhela celosamente. Es decir, la respuesta de Jesús ante nuestra arrogancia o nuestra ignorancia es amor, es ternura. Fíjense que a pesar de la dureza de esta palabra, ¿verdad? A pesar de la dureza, aparece, ¿verdad?, la ternura de Dios y la comprensión de Dios por nuestro corazón. El rey David lo entendió así, en el Salmo 139, ¿verdad? Los primeros versículos dice, desde lejos has entendido mis pensamientos. No hay nada más hermoso para los que somos papás, ¿verdad?, cuando logramos entender el pensamiento de nuestros hijos. Y nuestros hijos se dan cuenta que los hemos entendido, ¿no es cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado la triste experiencia, ¿verdad?, de que muchas veces uno pensó mal de sus hijos o creyó algo equivocadamente de sus hijos y que eso le provoca frustración a sus hijos, porque él quiso decir o él quiso hacer algo totalmente distinto de lo que yo creí me estaba diciendo. Y eso provoca dolor, eso provoca frustración. Pero nuestra relación de hijo y padre con el Señor, ¿verdad? Él nos ha dado de su Espíritu y Él nos entiende. Él intercede por nosotros y además nos anhela celosamente. Por eso, queridos hermanos, que la pregunta de Jesús es pertinente. ¿Qué quieres que te haga? ¿Has hecho una reflexión de tu vida profundamente? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Ver u ocupar lugares de preeminencia? ¿Ver u ocupar lugares de preeminencia? ¿Ver o ser reconocido? ¿Ver o ser valorado? ¿Ver? Por eso, hermanos queridos, cuando descubrí esto, me quebrantó. Usted sabe que para mí es fácil llorar, yo soy muy emocional, pero ¿quién resiste esto? ¿Qué quieres que te haga? Quiero invitar a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Ahí en el asiento donde usted está, donde usted se ha ubicado, yo quiero que en estos minutos usted pueda examinar su vida. Jesús está pasando. Hay muchos que van con Él. Y Él está compartiendo con su vida. Y hoy le pregunta, ¿qué quieres que te haga?
Yo te animo en el nombre de Jesús, que tú puedas clamar en esta mañana desde lo más profundo de tu corazón aquello en lo cual tú quieres que Dios intervenga. Pero quiero que aceptes el desafío de pensar en tu vida, que aceptes el desafío de examinar tu vida delante de Él, que aceptes el desafío y que le puedas pedir comprensión sobre tus acciones, sobre tus motivaciones, sobre tus prioridades, sobre tus convicciones. No te olvides que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y que nos anhela celosamente. En el nombre de Jesús. Y como habitualmente lo hago, yo quiero llevarte a tomar decisiones. Porque la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones. Y esa decisión tiene que ver con fe y con obediencia para que Él pueda obrar en ti. Y quiero preguntar, ¿hay alguien en este lugar en la condición del ciego Bartimeo que quiera clamar hoy día delante de Dios para ver? Te quiero invitar a que pases aquí adelante, en el nombre de Jesús, para orar por ti. Pasa aquí adelante, en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien en este lugar? Por favor, es solo una decisión personal y el hecho de pasar adelante solo nos da el testimonio de que estamos tomando decisiones. ¿Hay alguien más en este lugar? En el nombre de Jesús, yo te animo a que decidas pasar aquí adelante. Y que por fe tú hoy día puedas gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese clamor de este hombre que salía de lo profundo de su corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No te preocupes quién pasó o quién no pasó, quién está delante, quién está al lado. Este es el momento, es tu momento. Cuando a Bartimeo le dijeron: es Jesús, yo quiero estar, Jesús, y gritaba más fuerte. Era su momento, era su espacio, era su tiempo. Este puede ser tu tiempo, este puede ser tu espacio en tu vida para que Jesús pueda obrar milagrosamente en aquello que te ha cegado, en aquello que te ha deprimido, en aquello que te ha quebrantado. Pero debes anhelarlo en tu corazón profundamente. Y debes clamar, ¿verdad? Fíjense que el mendigo botó la capa. Botó la capa, dejó lo que él tenía por alcanzar y por recibir de Jesús. No endurezcas tu corazón, por favor. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Yo te animo, ¿verdad?, que tú puedas clamar en tu corazón, ¿verdad?, que el Señor sensibilice tu alma y tú en esta mañana puedas clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros, Señor.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Aquí estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia y ayúdanos a ver nuestra vida. Ayúdanos a entender estos procesos en nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Señor, porque tú sabes que somos incrédulos, somos idólatras y fácilmente nos desviamos de ti, Señor, y ponemos nuestros ojos, Señor, en personas, en objetos, en instituciones, Padre, y nos olvidamos que eres tú quien nos ama, que eres tú quien nos anhela celosamente, que eres tú, Señor, quien quiere, Señor, intervenir en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, extiende tu mano de misericordia en nuestras vidas, Señor. Tú conoces la vida, el corazón, la historia. Tú conoces el alma de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está aquí adelante, Señor. Aquellos que tal vez no han podido pasar aquí adelante por alguna razón, pero ten misericordia y obra en sus vidas, Señor. Obra en sus vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, que ellos puedan al salir de este lugar dar testimonio, Señor, de sanidad, dar testimonio de salvación, dar testimonio de gozo, Señor, de paz en sus vidas. Porque, amado Dios, tuvieron ese encuentro, Señor, contigo. Tú les conoces, tú les amas. Padre amado, Señor, que sea una experiencia profunda, íntima contigo y con tu Santo Espíritu, Padre amado, porque es tu palabra, es tu iglesia, son tus hijos. Señor, es tu obra, son tus propósitos, es tu voluntad, es tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de misericordia. Señor, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Padre amado, sus vidas, su familia, Señor, su matrimonio, la relación con sus hijos, Señor, aquello que los enceguece, que los distrae, que los perturba, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícelos, Padre mío, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Extiende tu mano de misericordia y de gracia, porque tú eres nuestro Padre, Señor. ¿A quién iremos sino a ti? Señor, Padre amado, aquello que hay que romper, Señor, aquello que hay que reconstruir, Señor, hazlo con tu poder y con tu Santo Espíritu. Señor, devuelve el gozo, Padre amado, en cada uno de ellos, el gozo y la paz, Señor, que sus pies estén puestos sobre roca firme, sobre ti, Señor, en su intimidad, Padre, donde nadie más llega, pero tú sí conoces, Señor, Padre, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor, por favor, te lo ruego, Dios mío, que no les falte la fe, Señor, que ellos puedan clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, y que puedan ver tu gloria obrando en sus vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre amado. Extiende, Señor, extiende tu gracia, tu amor y tu poder, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo. Bendíceles, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. Que no sean confundidos, que no sean amedrentados, que no sean distraídos, Señor. Porque este mundo, Señor, Satanás, sus demonios, estas influencias, Señor, quieren confundir a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Pero, amado Dios, fortaléceles en su fe, Señor, que sus ojos estén puestos en ti y que tú renueves y transformes su vida, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y que al contestar esta pregunta, Señor, ellos sepan, anhelen esa intervención maravillosa tuya, Señor, en sus vidas, en su dolor, en su vergüenza, Señor, en ese lastre, Señor, en esa mochila que arrastran por tanto tiempo, Señor. Padre, y sean liberados y sean sanados para la gloria de tu nombre y sean fortalecidos, Señor, para vivir la nueva creación, Padre, para la gloria de tu nombre. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, te alabamos y te exaltamos
Bendecimos tu nombre y declaramos que solo tú eres Dios y que no hay más. Señor, que eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, todo el universo está cubierto de tu gloria, Padre. Todo lo haces hermoso, Señor, con detalle, con fineza, con propósito, porque eres el único Dios verdadero. Y tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vuelvan a su lugar.